Entonces aquí vamos con la siguiente parte de nuestro tema 3. ¿Qué nos toca ver el día de hoy del tema 3? Alguien que le haya echado un vistazo al temario. Ok, es lo que hemos estado viendo de este tema 3 hasta el momento. ¿Cuál es el título de nuestro tema? Es el teorema de Thevenin. Ajá, vamos a empezar a ver ahora sí, teorema de Thevenin. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo al inicio del tema? ¿Ya se les olvidó que estuvimos viendo al principio del tema? Lo que fue la linealidad y superposición. Ajá, ¿qué más? Entonces, estos temas primeros que se refieren a linealidad y superposición se refieren entonces a características de los circuitos que vamos a estar trabajando y que hemos estado trabajando a lo largo del curso. Entonces, el título del tema es Teoremas de circuitos eléctricos y precisamente hoy vamos a empezar a ver uno de los principales teoremas de circuitos eléctricos, que como ya dijo su compañero, es el teorema de Thevenin. Para esto vamos a revisar una presentación que tenemos por acá para ver en qué consiste este tema. Si me dicen que ven en la pantalla, por favor. Está la presentación en color naranja. Bueno, el Ok, subtema 3.2. sí, muy bien, gracias. Entonces aquí tenemos el subtema 3.2. Entonces, este subtema, como ya mencionamos, va enfocado a el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin se aplica a, número 1, circuitos eléctricos lineales. ¿Qué dijimos que era un circuito eléctrico lineal? Eso lo remarcamos mucho al inicio de este tema. ¿Qué es un circuito eléctrico lineal? Que la variación entre sus partes cambia proporcionalmente. Ajá, que las variaciones de las variables que involucra el circuito cambian proporcionalmente, voltajes y corrientes, y que tenemos una respuesta proporcional de acuerdo a la propiedad de homogeneidad. Entonces, a ese tipo de circuitos vamos a aplicar el teorema. Entonces, este tipo de circuitos está conformado por elementos de tipo lineal. Un elemento de circuito, ya mencionábamos en el tema 1, es un elemento de dos terminales que tiene un comportamiento ideal. Entonces, hablamos de fuentes dependientes y resistencias hasta el momento. Entonces, este tipo de elementos conforman un circuito eléctrico de tipo lineal. Dos, circuitos de dos terminales. Entonces, aquí vamos a tener siempre como referencia dos terminales, a través de las cuales vamos a generar el circuito equivalente de Thevenin. Vamos a ver más adelante cómo generamos este circuito equivalente de Thevenin. 3. Con cargas variables. Aquí vamos a considerar al concepto de carga como los consumidores, los usuarios del servicio eléctrico. Vamos a ver que la demanda de energía eléctrica en un sistema cambia
conforme cambia la hora del día o cambia la estación del año. Ya lo habíamos comentado por ahí al inicio del curso. ¿Cuándo hay más consumo de energía eléctrica? ¿Por las mañanas o por las tardes, noches en las ciudades? En las noches tenemos entonces, hay un mayor consumo de energía. Entonces, para saber qué cantidad de energía se demandan a diferentes horas y diferentes épocas del año, pues se puede hacer un análisis simplificado de los sistemas de distribución y de generación de energía eléctrica con un circuito equivalente de Thevenin que nos va a permitir conocer la cantidad de voltaje y de corriente entregado a los diferentes consumidores que se están conectando en diferentes horarios, en diferentes días y en diferentes meses. Entonces, teniendo ya un sistema fijo, que de hecho es lo que se tiene en el Sistema Eléctrico Nacional, un número de sistemas de generación de energía fijos y sistemas de distribución fijos, entonces podemos sustituir estos sistemas por un circuito eléctrico equivalente de Thevenin, que nos va a permitir saber qué cantidad de energía vamos a poder estar suministrando a los consumidores cuando el número de consumidores cambia. Número 4, redes que necesitan circuitos equivalentes. Acabamos de mencionar entonces que un circuito eléctrico complicado de distribución o de generación puede ser simplificado a través del teorema de Thevenin con una red equivalente. Entonces, aquí vamos a continuar viendo lo referente al teorema de Thevenin. El enunciado. Thevenin nos dice, un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de voltaje con un voltaje de Thevenin VTH en serie con una resistencia equivalente RTH. En forma esquemática tenemos la representación de un circuito lineal de dos terminales. Este rectángulo aquí dentro puedo contener un número determinado de fuentes dependientes, fuentes independientes, resistencias, y aquí las dos terminales de referencia que es A y B. Estas dos terminales de referencia son muy importantes porque a través de ellas vamos a saber qué cantidad de corriente está absorbiendo la carga y qué diferencia de potencial se está aplicando para la carga. Entonces, todo un circuito eléctrico complicado lo puedo sustituir, de acuerdo a Thevenin, por una sola fuente, que es esta, de voltaje independiente, en serie con una resistencia equivalente RTH. Y aquí voy a ver que los terminales AB siempre se mantienen, siempre se conservan, porque son los terminales en donde voy a ver que la corriente que va a entregar este circuito equivalente de Thevenin va a ser exactamente igual a la que entrega el circuito original. Y el voltaje suministrado también va a ser igual. Entonces, con esto hago referencia a que este circuito va a ser equivalente porque está entregando la misma cantidad de corriente y tengo la misma diferencia de potencial en extremos de la carga. Entonces, aquí, con este circuito equivalente, pues yo puedo aumentar o disminuir la carga y averiguar qué pasa con la corriente que está absorbiendo la carga y qué pasa con el voltaje aplicado en la carga. Entonces, esta es mi ventaja a la hora de aplicar el Thevenin. Voy a tener una red complicada sustituida por una red simplificada, una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Ahora, ¿cómo voy a saber los voltajes de esta fuente? Perdón, ¿cómo voy a saber los valores de esta fuente de voltaje y de la resistencia de Thevenin? Dice aquí, donde VTH, voltaje de Thevenin, es el voltaje de circuito abierto en las terminales AB del circuito original. La vez pasada comentábamos las características de circuito abierto y cortocircuito. ¿Qué características en cuanto a resistencia, voltaje e intensidad tengo en un circuito abierto? ¿Qué pasa con la resistencia en el circuito abierto? ¿Se hace cero o se hace infinita? Se hace infinita. Se hace infinita porque no tengo un camino cerrado, no hay
una forma de que pueda haber suministro de carga y por lo tanto corriente eléctrica. ¿Qué pasa con la corriente eléctrica si el circuito está abierto? No tiene flujo. No hay flujo de cargas, no hay corriente, entonces corriente eléctrica en un circuito abierto es cero. ¿Y qué pasa con el voltaje? ¿Es cero o es diferente de cero? Cero. No, es diferente de cero. En un circuito abierto voy a tener la presencia de la energía que está latente para poder mover la carga. En cuanto el circuito se cierre, ese voltaje aplica entonces la energía y realiza trabajo sobre la carga para que se pueda establecer la corriente. Entonces, ese voltaje en circuito abierto está latente, es diferente de cero. Entonces, aquí en la resistencia de Thevenin, decimos que es la resistencia de entrada o resistencia equivalente en las terminales AB. Vean que aquí las referencias son las terminales AB, tanto para el voltaje como para la resistencia, con las fuentes independientes apagadas. Es decir, aquí mis terminales de análisis siempre van a ser los terminales AB. Para encontrar el voltaje, entonces, voy a retirar momentáneamente la carga y dejar abiertos los terminales AB. Entonces, con esto logro la condición de circuito abierto. Y para encontrar la resistencia de Thevenin, vuelvo a considerar las terminales abiertas, pero elimino todas las fuentes independientes dentro del circuito eléctrico lineal de dos terminales. Aquí vamos a ver que pueden existir únicamente fuentes independientes o la combinación de fuentes dependientes o independientes o solamente fuentes dependientes. Entonces aquí es importante aclarar que los terminales de referencia AB siempre van a estar presentes porque con respecto a ellos vamos a encontrar el voltaje equivalente de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Este sería entonces un esquema simplificado de cómo encontrar el voltaje de Thevenin. Tenemos el circuito lineal de dos terminales. Como decía hace un rato, aquí retiramos la carga y tenemos el circuito abierto. Entonces aquí el voltaje de Thevenin va a ser igual a el voltaje de open circuit o voltaje a circuito abierto. Voltaje open circuit, este es el voltaje en estas terminales, que obviamente va a quedar determinado por lo que tengo dentro de este rectángulo y lo que tengo conectado directamente a los terminales AB. En el caso del cálculo de la resistencia de Thevenin, que es la resistencia de entrada, tenemos al circuito lineal con todas las fuentes independientes iguales a cero. ¿Cómo elimino el efecto de una fuente independiente de voltaje? ¿Por qué la voy a sustituir? Por un corto. Exacto, por un cortocircuito. Y una fuente independiente de corriente. Circuito abierto. Por un circuito abierto, exactamente. Entonces, eso es lo que voy a hacer para calcular la resistencia de entrada, la resistencia de Thevenin, y vean ustedes, los terminales AB siempre los voy a conservar. No voy a tener aquí posibilidad de involucrarlos o de simplificarlos con las resistencias, siempre tengo que tomarlos en cuenta y siempre deben estar presentes, porque con respecto a estos terminales voy a calcular la resistencia de Thevenin y también el voltaje de Thevenin. De acuerdo a la configuración del circuito, se deben considerar tres casos para el cálculo de la resistencia de Thevenin. Los tres casos son los siguientes. Dice, si el circuito eléctrico resistivo no tiene fuentes dependientes, se apagan todas las fuentes independientes. Entonces, nada más tengo fuentes independientes, entonces las voy a apagar todas. Ya comentábamos, fuentes de voltaje sustituidas por cortocircuitos, fuentes de corriente sustituidas por circuitos abiertos. Resistencia de Thevenin es la resistencia de entrada que aparece entre las terminales A, B. Entonces, este es el caso 1. Nada más tengo resistencias y fuentes independientes. Entonces, aquí el cálculo es sencillo. Apago todas las fuentes independientes y calculo la resistencia de Thevenin con respecto a los terminales A, B. Segundo caso, si el circuito resistivo tiene fuentes independientes y dependientes, determinar el voltaje a circuito abierto con las fuentes activadas.
hallar la corriente de cortocircuito ICC cuando se aplica un cortocircuito a las terminales AB y finalmente se aplica ley de Ohm como la resistencia de Thevenin igual al voltaje de circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Esta metodología para encontrar la resistencia equivalente de Thevenin está contemplada en el libro de circuitos eléctricos del Haidt. Es la bibliografía que mencionábamos al inicio. En el texto de Alexander Sadko hay otro método que se parece al del tercer caso, que a mi juicio se ve más complicado, pero pues ustedes pueden darle un vistazo al método que menciona el texto del Sadko para enterarse qué tipo de metodología utilizan y si les parece más accesible, pues poder utilizarla. En ambos casos, el resultado es el mismo. Entonces, este es el segundo caso, fuentes independientes y dependientes. Tercer caso, si el circuito resistivo no tiene fuentes independientes, solo tiene fuentes dependientes, notar que el voltaje a circuito abierto va a ser igual a 0. ¿Por qué? ¿Por qué en un circuito donde no tengo fuentes independientes el voltaje a circuito abierto va a ser 0? Porque no hay quien suministre energía. Exacto. Las que son responsables del suministro de energía son las fuentes independientes. Entonces, si no tengo la presencia de ellas, la fuente dependiente no es capaz de suministrar energía a menos que esté presente una independiente. Dice después en la segunda parte, en el caso 3, conectar una fuente de corriente de 1 amper a las terminales AB y determinar el voltaje entre los terminales AB. Finalmente, la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje AB entre 1, que es el valor de la fuente de corriente de 1 amper. Aquí, como el circuito es de tipo lineal, se puede conectar una fuente de voltaje o de corriente de cualquier valor. De todas formas, la relación de resistencia de voltaje a corriente siempre se va a mantener. Es decir, mi valor siempre va a ser el mismo, independientemente de la fuente que coloque aquí, si sea de corriente de voltaje y el valor de dicha fuente. Esto entonces nos lleva a ver que aquí la propiedad de homogeneidad se cumple, siendo entonces un circuito de tipo lineal y homogéneo. Entonces aquí, conforme vayamos resolviendo ejercicios, tenemos que ir identificando qué tipo de circuito tenemos, o así, qué tipo de caso para aplicar teorema de Thevenin. Si es el número 1, con fuentes independientes y resistencias nada más. Si es el número 2, con fuentes independientes y dependientes. Y aquí se enuncia la metodología, o si es un circuito resistivo nada más con fuentes dependientes. Entonces aquí hay que ser bien observadores a la hora de empezar a resolver ejercicios y saber qué tipo de caso es y qué metodología voy a emplear. Finalmente, aquí vamos a ver lo que vamos a entender por un circuito equivalente. ¿Qué es un circuito equivalente? Aquel que se comporta externamente de la misma manera que el circuito original. Es decir, que proporciona exactamente el mismo voltaje a sus terminales. Es lo que decía hace un momento. Entonces, aquí Thevenin nos asegura que no vamos a cometer error a la hora de cambiar un circuito por otro para alimentar una carga determinada. Aquí vamos a tener que el circuito equivalente va a hacer las mismas funciones que el circuito original, con la ventaja de que es más simple. Suele suceder que la resistencia de Thevenin adopte un valor negativo. Aquí entonces no vamos a considerar que podamos tener por ahí algún error en el caso de que la resistencia nos dé un valor negativo. En este caso, la resistencia negativa, B igual a menos I por R, implica que el circuito suministra potencia. ¿Sí? Entonces, esto es una referencia de la cual vamos a tener presente para a la hora que resolvamos circuitos eléctricos. Hasta aquí una pregunta sobre el enunciado del teorema sobre el circuito equivalente de Thevenin. Pues por ahora creo que no. Muy bien. Entonces, regresamos por acá.
En la parte de teoremas, aquí tengo, después de la presentación viene esto que es una guía rápida. Aquí, disculpen la presentación, pero es lo que tenía ya en la mano en ese momento. Es una hoja escaneada de una guía rápida para aplicar el teorema de Thevenin. Aquí entonces el título de la tablita es Métodos para hallar el circuito equivalente de Thevenin. Y esta tablita resume los casos que acabamos de ver. El número del método, el primer método. Aquí se menciona que el circuito contiene resistencias y fuentes independientes. El método en el inciso A me dice desactivar las fuentes y hallar la resistencia de Thevenin por reducción de las resistencias del circuito. Entonces, este es el primer paso. Casi podemos decir que esta es nuestra receta de cocina para poder aplicar el teorema de Thevenin. Siguiente paso, inciso B, hallar voltaje CAB, es decir, el voltaje de Thevenin, o en la presentación la llamamos voltaje open circuit, voltaje de circuito abierto, voltaje a circuito abierto. Aquí se hace la indicación que es un voltaje a circuito abierto, con las fuentes independientes activadas. Entonces, este es el método para el caso número 1, resistencias y fuentes independientes, para encontrar resistencia y para encontrar el voltaje de Thevenin. El segundo método, no tengo resistencias y fuentes independientes y dependientes. Primer paso, determinar el voltaje de circuito abierto, VCAB, con las fuentes activadas, ¿sí? Aquí, a diferencia del anterior, vamos a tener todas las fuentes activadas. Segundo paso, hallar la corriente de cortocircuito ICCO cuando se aplica un cortocircuito en las terminales AB. ¿Qué valores tenemos para resistencia, corriente y voltaje en un cortocircuito? ¿Cuánto vale la resistencia cuando tengo un cortocircuito? Infinito. No. Cero. Cero, que es lo contrario al circuito abierto. En el circuito abierto tengo resistencia infinita. En el cortocircuito voy a tener resistencia cero. ¿Y qué pasa con la corriente? Es muy elevada. Es muy elevada. Sí. Teóricamente se va a infinito, ¿sí? Teóricamente se va a infinito. ¿Por qué? Porque a no tener resistencia, es decir, a no tener oposición para la circulación de la corriente, entonces puede circular la gran cantidad de corriente que se pueda, dependiendo del valor de la fuente de voltaje. ¿Y qué pasa con el voltaje? Disminuye. Disminuye, tiende a cero. Entonces, teóricamente, la corriente se va a infinito y el voltaje se va a cero. Y la resistencia también se va a cero. Entonces, son valores contrarios a lo que tenemos en un circuito abierto. Estas características hay que tomarlas bien en cuenta a la hora de que hagamos la solución de nuestros ejercicios. Y tercer paso, inciso C, aplica la ley de Ohm, en donde la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje a circuito abierto sobre la corriente de cortocircuito. Entonces, aquí no hay pierde. Tercer método, resistencias y fuentes dependientes. Aquí no existen fuentes independientes. Entonces, aquí dice el inciso A, notar que el voltaje circuito abierto es igual a cero. Y ya mencionaba su compañero que el voltaje circuito abierto va a ser igual a cero porque no tengo quien suministre la energía, que son las fuentes independientes. Entonces, aquí de entrada el voltaje en circuito abierto va a ser cero. Inciso B, conectar una fuente de corriente de 1 ampere a las terminales AB y determinar el voltaje VAB. Este segundo paso lo hacemos para encontrar la resistencia de Thevenin. Y en el inciso C, tercer paso, la resistencia de Thevenin va a ser igual a el voltaje en circuito abierto sobre la corriente. Para que finalmente en todos los casos terminemos con un circuito de este tipo, que es el circuito equivalente de Thevenin, con una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, todos los pasos que vamos a hacer en cada uno de los casos es para llegar a un circuito de este tipo, un circuito equivalente. Entonces, acabamos de ver qué es un circuito equivalente. ¿Qué es un circuito equivalente? ¿Qué dijimos que es un circuito Es equivalente? donde las variables son iguales a las del circuito original. Ajá, voltaje y corriente son iguales. Entonces, aquí no tenemos error a la hora de trabajar con
Thevenin, y obtener un circuito equivalente. Vamos entonces a pasar a la solución de los ejercicios. Entonces yo les aconsejo que se aprendan la tablita o que la tengan a la mano a la hora de que empiecen a resolver ejercicios para poder saber paso a paso qué vamos a tener que hacer. Entonces aquí tenemos este primer ejercicio. Subtema 3.2, teorema de Thevenin. Vamos con el caso 1, ¿sí? Aquí vamos todavía con caso 1. Vamos entonces de lo sencillo a lo complejo. El ejemplo 1 dice, recurra al teorema de Thevenin para determinar la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms. Veo el circuito, esta es mi resistencia de 2 ohms, y esta es la corriente que me interesa, que está siendo denominada como I2. En el circuito de la figura, sugerencia designa la resistencia de 2 ohms como la resistencia de carga. Entonces, en los esquemas que veíamos en la presentación, tenemos un rectángulo donde se mencionaba carga. Ahí carga va a ser entonces el elemento que va a estar consumiendo la energía que suministra el circuito. Entonces, aquí la sugerencia que nos dan es, momentáneamente vamos a retirar esta resistencia, ¿sí? Para poder obtener del resto del circuito el equivalente. Y finalmente, pues se entiende que vamos a conectar a la resistencia para saber el valor de su corriente. Entonces, en primera instancia, hacemos aquí caso de la sugerencia, quitamos a la resistencia de 2 ohms y tenemos entonces la presencia aquí de un circuito abierto. Este es el circuito abierto. Entonces aquí tengo, no hay camino continuo para que exista corriente, hay voltaje, que es el que me interesa, el voltaje VAB. ¿Y qué está pasando con esta resistencia? ¿A través de ella circula alguna corriente? No. No, porque de este lado el circuito está abierto, entonces aquí no hay corriente y por lo tanto no hay voltaje. Entonces, este voltaje VAB, ¿quién lo va a determinar? ¿Quién determina este La voltaje fuente. VAB? La fuente, ¿y quién más? O sea, aquí no puedo ¿La afirmar. resistencia? ¿Cuál? La de 4 ohms. Esta de 4 ohms. Es decir, como esta resistencia no tiene circulación de corriente y no tiene caída de voltaje, entonces los terminales AB los puedo considerar también aquí y acá. Entonces, el voltaje VAB lo voy a calcular en la resistencia de 4 ohms. Entonces, aquí tengo que en este circuito, la única parte del circuito que está cerrada es precisamente esta. Aquí es donde tengo circulando una corriente I. Por lo tanto, en esta resistencia de 4, en esta otra y en esta otra, sí hay caídas de voltaje. En esta no. Aquí vamos a tener que la corriente es igual a 0, porque tengo un circuito abierto. Entonces aquí vamos a ver que el voltaje en los terminales A, B va a ser igual al voltaje, como ya dijo su compañera, de la resistencia de 4 ohms. Y aquí, por divisor de voltaje, voy a poder encontrar este voltaje que para mí va a ser el voltaje de Thevenin. Entonces, por divisor de voltaje voy a tener que es el voltaje total por la resistencia N, que voy a considerar, sobre la sumatoria de las N resistencias que tengo conectadas en serie. Recuerden que el divisor de voltaje se aplica exclusivamente para circuitos en serie, que eso es lo que tengo aquí, del lado izquierdo. Entonces, el voltaje total es el de la fuente, que es de 9 volts. Entonces, con la fracción que tenemos aquí de la relación de resistencias, vamos a ver qué fracción de los 9 volts están en la resistencia de 4. Entonces, la que me interesa es la de 4 ohms. Y aquí voy a hacer la suma de todas las resistencias conectadas en series presentes
en el circuito, que serían 4 más 4 más 6. Entonces aquí vamos a tener 9 por 4, 36, y a 4 abajo tenemos 14. Entonces serían 36 catorceavos. Esto en fracciones nos da que el voltaje a circuito abierto es de 2.57 volts. Ese es mi voltaje de Thevenin. Ese es el voltaje de Thevenin. Entonces aquí, siguiendo la metodología que se menciona en la guía rápida, paso a calcular la resistencia B, la resistencia de Thevenin. Entonces, esta resistencia de Thevenin la calculamos del circuito original, eliminando el efecto de las fuentes presentes. Nada más tengo una fuente que es la de voltaje. Entonces, para eliminar su efecto, la sustituyo por un cortocircuito y procedo a reducir el circuito teniendo como referencia siempre los terminales A y B. ¿Se entiende entonces que voy a empezar a reducir desde la parte más alejada a los terminales AB? Entonces empiezo desde la parte izquierda y aquí puedo observar que estas dos resistencias, ¿cómo están conectadas? ¿En serie? En serie. En serie. Entonces aquí tengo que, esta sería mi resistencia serie 1 igual a 4 más 6, que sería 10 ohms. Alguien puede decir, bueno, pero la de 4 también está en serie. ¿Puedo decir que sí está en serie esta otra de 4? No, por la de 5 ohms. No, porque aquí tengo un nodo. Y aquí tengo otro nodo. Entonces, la conexión serie, recuerden ustedes que es conexión de una enseguida de la otra. Pero si tengo ya en el camino un nodo, ya no puedo considerar que está en serie. Les hago esta observación porque he estado calificando sus exámenes y hay compañeros que todavía no identifican bien cómo estamos identificando resistencias en serie y resistencias en paralelo. Entonces, con esto tenemos una simplificación en el circuito en donde de esas dos resistencias vamos a tener una sola. Aquí sigue presente la resistencia de 4 ohms. Tenemos presente todavía a la resistencia de 5 ohms y los dos terminales de referencia, los terminales A y B. Entonces aquí esta resistencia nos dio de 10 ohms. Este es del circuito original, que es de 4 ohms, y este es de 5 ohms. Entonces, ahora, ¿qué conexión tengo que identificar o a quiénes voy a reducir? Sigo trabajando desde el lado izquierdo, entonces tengo estas dos resistencias. ¿Cómo están conectadas estas dos resistencias? Paralelo. En paralelo. Entonces aquí tengo que sería resistencia paralelo 1, serían 10 por 4 entre 10 más 4. Paralelo porque los principios de las dos resistencias están conectadas a un nodo, a un mismo nodo, y los finales están conectadas igual a un mismo nodo. Y aquí este nodo, pues ya está conectando a la resistencia de 5. Entonces aquí tenemos 10 por 4, 40, entre 7, nos da aquí que esta resistencia es de 2.85 ohms. Entonces aquí continuamos con la simplificación y vamos a tener que este circuito va a quedarnos de la siguiente forma. Una vez que reducimos ya las dos en paralelo, sigo conservando mis terminales A, B. Esta es la resistencia 5 ohms del circuito original y esta es la de 2.85 que acabamos de determinar. Entonces aquí ahora sí, la resistencia de Thevenin final va a ser el resultado de combinar estas dos resistencias. ¿Cómo están conectadas estas dos resistencias? En serie o en paralelo, considerando los En terminales serie. en serie. Entonces aquí vamos a tener que serían 5 más 2.85 y la resistencia de Thevenin va a ser igual a 7.85 ohms. Entonces, con esto yo ya estoy en posibilidad de construir mi circuito equivalente de Thevenin.
Entonces hasta aquí todavía no encontramos lo que nos están pidiendo. Estamos trabajando para poder encontrarlo. Entonces aquí vamos a tener que el circuito equivalente de Thevenin va a estar conformado de una sola fuente de voltaje independiente en serie con la resistencia de Thevenin. Vamos a tener entonces que, ¿cuánto va a valer esta fuente de voltaje? Entonces recuerden que este es mi circuito equivalente. Aquí tengo las terminales A, B y esta fuente de voltaje, ¿cuánto va a valer? 2.57. Son 2.57 volts, que es el voltaje de Thevenin. Este es mi voltaje de Thevenin. Ahora, ¿con qué polaridad? ¿Dónde va a ir el más? ¿Dónde va a ir el menos? ¿Cómo voy a saber? El más va arriba y el menos abajo. Va como la otra fuente, ¿no? Sí, de hecho, en el circuito original puedo ver, puedo analizar. La corriente que va a impulsar la fuente va a venir en esta dirección, sale del positivo y viene en esta dirección. Al llegar a este nodo, vamos a tener que se divide en una y en la otra corriente, que es la corriente 2. Esta sería la corriente, la dirección de la corriente 2. Si aquí conectamos nuestra carga, que sería la resistencia de 2 ohms, la corriente a través de ella tiene que circular en la misma dirección. Por lo tanto, la polaridad es como dijo su compañero, más, menos, que es congruente con esta por la circulación de corriente y el sentido de corriente que tengo del circuito original a través de la resistencia de 2 ohms y del sentido de corriente que voy a tener del circuito equivalente a través de la resistencia de 2 ohms. Entonces, ahí tengo ya definida mi fuente de voltaje de Thevenin. La resistencia de Thevenin, entonces, como acabamos de calcular, serían 7.85 ohms. Ya con este circuito equivalente, que como ustedes pueden observar, es más simple que el que tengo acá. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. Aquí nada más tengo 2. La equivalente y la de 2 ohms. Entonces, aquí tengo que, para determinar la corriente 2, que es la que me están pidiendo acá en el enunciado, la corriente a través de la resistencia de 2 ohms, simplemente aplico ley de Ohm. Y ley de Ohm me dice que es el voltaje, que es 2.57, sobre la resistencia total en el circuito, que serían 7.85 más 2, que es la resistencia del circuito original. Aquí vamos a tener entonces que la corriente 2 va a tener un valor de 0.26 amperes. Y esa es la respuesta al ejercicio que nos están planteando al inicio. Preguntas sobre la aplicación del teorema de Thevenin. ¿En serio es así de fácil? Para el caso 1 sí. Para el caso 1 sí. Sí, porque el caso 1 son nada más resistencias y fuentes independientes. Entonces, como les decía, siguiendo la guía rápida, es quitar en este caso la resistencia, hacer el cálculo del voltaje a circuito abierto, aquí lo tenemos. Aquí en el cálculo del voltaje a circuito abierto puedo emplear el método que yo quiera. Pude haber encontrado la corriente I1 y después aplicar la ley de Ohm para encontrar aquí el voltaje. O aquí directamente con el divisor de voltaje. Para la resistencia quito la fuente independiente, elimino el efecto a través de un cortocircuito y trabajo aquí con la resistencia a circuito abierto. Claro, este es un primer ejercicio, es un ejercicio, casi siempre trabajo ejercicios simples y de ahí voy elevando un poco el nivel de dificultad hasta llegar a los más complicados. Entonces, estos que son del caso 1, pues sí son realmente sencillos. ¿Preguntas? ¿Más preguntas hasta aquí? En este primer ejemplo. No, mis. Perfecto. Entonces aquí nada más recuerden, esto es importantísimo. Aquí en circuito abierto, la resistencia es igual a infinito y la corriente es 0. ¿Sí? Entonces en circuito abierto, resistencia infinita y corriente 0. Y para la resistencia de Thevenin, los terminales AB siempre los voy a considerar. No voy a reducir
las resistencias de tal forma que pierda uno o los dos terminales. Siempre voy a conservar los dos terminales. Esa es son dos observaciones importantes para poder llegar a resultados correctos. Bueno, entonces vamos a pasar a otro ejercicio. A este ejercicio. Aquí tengo que también es teorema de Thevenin, caso 1. Caso 1, tengo únicamente resistencias y una fuente independiente de corriente. Dice el ejemplo, determine el circuito equivalente de Thevenin en las terminales AB del circuito, del siguiente circuito. Entonces, estas son mis dos terminales AB. Aquí tengo un circuito abierto. Entonces, quiero saber cómo encontrar un circuito equivalente de Thevenin entre estas dos terminales. Entonces, si es un caso 1, ¿por dónde voy a empezar? ¿Por dónde empecé hace un rato? ¿Cuál es el primer paso que hicimos hace un rato? No, primero que todo. Sí, apago las fuentes. Entonces, aquí, apagando las fuentes, tengo este otro circuito. Entonces, como es una fuente de corriente independiente, para apagar la fuente, lo que voy a hacer es sustituirla por un circuito abierto. Con esto ya no tengo corriente circulando, pero me interesa saber la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Entonces, aquí voy a redibujar el circuito para que veamos la forma de reducir más fácilmente el circuito. Entonces, vamos a considerar este punto, que es el punto A. Esta es la conexión del punto A. Y aquí, de acuerdo a lo que tengo, que de este lado voy a tener a la resistencia de 10 ohms. Por acá tengo a la otra resistencia, que es la de 20 ohms. Y la conexión que voy a poner acá es para el punto B. En la parte inferior tengo conectada a la resistencia de 50 ohms. Y por acá a la resistencia de 40. Entonces estos son 50 ohms. Estos son 40 ohms. ¿Para qué lo redibujé? Para que veamos más fácilmente cómo reducirlas, cómo están conectadas y cómo reducirlas. Entonces, recuerden ustedes, mi objetivo siempre es mantener a los terminales AB presentes. Entonces, en la parte superior tengo estas dos resistencias. ¿Cómo se encuentran conectadas? Serie. En serie. En serie. Entonces, aquí voy a tener una resistencia en serie 1 con un valor de 10 más 20. Entonces, aquí tengo que son 30 ohms. En la parte de abajo tengo esta resistencia de 50 y esta otra de 40. ¿Cómo están conectadas estas dos resistencias? En serie. En serie también. Entonces, aquí sería R serie 2, serían 50 ohms más 40. Entonces, aquí tengo que son 90 ohms. Y con esto, entonces, sigo manteniendo mis dos terminales A y B. Y vamos a ver, entonces, cómo nos queda el circuito simplificado. Entonces, en la parte de arriba tenemos a la resistencia serie 1 con un valor de 30 ohms. En la parte de abajo tengo a otra resistencia serie 2 que tiene un valor de 90 ohms. Ahora, ¿cómo las voy a reducir? ¿Cómo están conectadas ahora? En paralelo. En paralelo, porque ambos principios coinciden con el punto A y ambos finales coinciden con el punto B. Entonces, de aquí puedo concluir que la resistencia de Thevenin va a ser igual a el paralelo de la de 30 con la de 90, que serían el producto sobre la suma. 30 por 90 sobre 30 más 90. Y aquí la resistencia de Thevenin finalmente nos va a dar de 22.5 ohms. Entonces de aquí ya tengo uno de los elementos indispensables para poder construir
mi circuito equivalente de Thevenin. Tengo la resistencia de Thevenin. ¿Qué nos falta encontrar para poder armar nuestro circuito equivalente de Thevenin? Voltaje. El voltaje. El voltaje. El voltaje de Thevenin, para saber de qué valor va a ser la fuente que va a ir en mi circuito equivalente de Thevenin. Entonces aquí, el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje a circuito abierto entre los terminales A y B. Para esto, pues entonces voy a analizar qué pasa con la corriente que está impulsando esta fuente de 8 amperes. De aquí entonces salen los 8 amperes. Al tener un camino cerrado, vamos a tener que estos 8 amperes se van a dividir entre este punto, entre esta malla, perdón, esta rama y esta otra. ¿Por qué no estoy considerando que hay circulación de corriente a través de los puntos A y B? Porque está abierto el circuito. Exactamente, porque está abierto el circuito. Entonces, eso ténganlo en cuenta siempre, siempre, siempre. Entonces, aquí voy a tener una primer corriente que llamo corriente 1, que pasa directamente hacia abajo de la rama, y la otra corriente que también transcurre hacia abajo a través de la otra rama. Entonces, esta es la corriente 2. Ahora, yo necesito saber los valores de corriente para saber los valores de voltaje y poder determinar entonces voltajes. Si yo observo en el circuito, al sumar estas dos resistencias que están en serie, tengo que serían 50 más 10, son 60 ohms. Entonces aquí en esta rama tengo 60 ohms. Del otro lado tengo 20 más 40. Al sumarlas, porque también están en serie, estando este circuito abierto, 20 más 40 son 60. Entonces quiere decir que aquí tengo 60 ohms y en la otra rama también tengo 60 ohms. ¿Qué cantidad de corriente se va a ir por cada una de las ramas si tengo resistencias iguales? La mitad de la corriente. 4 y 4. Exactamente. Entonces aquí tengo que la corriente 1 va a ser de 4 amperes y la corriente 2 también va a ser de 4 amperes. Ojo, nada más en este caso porque tengo valores iguales en las ramas. Si tengo valores diferentes de resistencias en las ramas, no puedo aplicar esto. ¿Qué tendré que hacer para poder encontrar la corriente en cada una de las ramas? Divisor de corriente. Divisor de corriente. Divisor de corriente. Entonces aquí, acuérdense que el divisor de corriente se aplica para ramas en paralelo. Entonces aquí nada más para comprobación. Para la corriente 1 tendríamos que hacer corriente total por la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Nada más aquí para comprobar. Tendríamos entonces que serían los 8 amperes por quedamos que son, ¿qué? 60. Bueno, vamos a hacerlo por pasos para que a la hora que vuelvan a revisar el ejercicio se acuerden de por qué nos da 60. Entonces, para la corriente 1 sería entonces la resistencia 2, que son 20, más 40. Y aquí voy a sumar, entonces, todas las resistencias, que serían la de 50, perdón, la de 10, más la de 50, más la de 20, más la de 40. Entonces todo esto, al hacer las operaciones, nos va a dar 4 amperes. Esto es para comprobar. Bueno, ahora, lo importante. ¿Cómo voy a encontrar el voltaje VAB? Aquí tengo que aplicar el concepto de diferencia de potencial que ya hemos trabajado anteriormente. El voltaje VAB va a ser la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Para lo cual voy a hacer un recorrido entre los dos terminales que me interesan para encontrar las diferencias de potencial aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Bueno, entonces vamos con las polaridades. Vamos a suponer que trabajo con la trayectoria de arriba, aquí, con esta trayectoria. Con esta trayectoria voy a trabajar para encontrar
el voltaje entre estos dos puntos. Esa es mi trayectoria. Entonces, voy a ver cómo están las polaridades de los voltajes. Si la corriente 1 entra por la parte de arriba en la resistencia de 10, aquí el terminal va a ser positivo. Sale por la parte de abajo, entonces va a ser negativo. Para esta resistencia de 20, lo mismo. Por aquí entra la corriente 2, terminal positivo. Por aquí sale, es el negativo. Entonces, cuando hacemos el recorrido para encontrar la diferencia de potencial o voltaje de circuito abierto, partimos de este punto, el punto A, en esta dirección. En esta dirección. Ese va a ser mi sentido de análisis. Entonces, si parto de este punto, ahí asigno un potencial, que lo voy a llamar voltaje A. Continúo el recorrido en esta dirección y me encuentro la resistencia de 10. Su potencial en este punto es menos 10 por la corriente que la atraviesa, que sería la corriente 1. Continúo, me encuentro la resistencia de 20, aquí su potencial va a ser positivo, entonces aquí serían más 20 por la corriente que la atraviesa, que sería la corriente 2, y llego finalmente a el punto B. Aquí, entonces, asigno a ese punto un potencial B. Trabajo la ecuación para reacomodarla y obtener que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B va a ser igual a este voltaje A, lo paso del otro lado y cambia su signo. Aquí me queda entonces menos 10 y 1 más 20 veces corriente 2. Aquí entonces voy a sustituir los valores de las corrientes. Es 10 por 4, menos 10 por 4 más 20 por 4. Esto entonces nos da como resultado un valor de 40 volts. Ese es entonces el voltaje AB, es el voltaje a circuito abierto. Entonces aquí ya tengo mis dos parámetros para armar el circuito equivalente de Thevenin. Entonces aquí el circuito equivalente de Thevenin va a ser una fuente de voltaje independiente que va conectada en serie con una resistencia de Thevenin con las dos terminales de referencia, el terminal A y el terminal B. La resistencia de Thevenin entonces es de 22.5 ohms y aquí el voltaje van a ser de 40 volts. ¿Qué polaridad le pongo a la fuente de voltaje? Si acá tengo una fuente de corriente en el circuito original. Arriba más y abajo menos. De acuerdo, porque así es como va a salir la corriente de 8 amperes por el terminal positivo, que sería más, menos. Entonces, este es mi circuito equivalente de Thevenin. Una fuente de voltaje equivalente y una fuente de corriente, perdón, y una resistencia en serie con ella. Ese es mi circuito equivalente de Thevenin. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? Pues hasta el momento creo que no. Perfecto, entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Entonces, recuerden, ahorita son puros casos 1. En el caso 1, entonces nada más tengo resistencias y tengo fuentes independientes. Tengo este circuito y dice el ejemplo 3. Para el circuito de la figura hay el circuito equivalente de Thevenin. Entonces, todos estos elementos tengo que sustituirlos por una sola fuente de voltaje y una resistencia en serie conectada con ella. Acá abajo tengo redibujado el circuito. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué encuentran de diferente de este circuito con respecto al de abajo? Aplicó transformación de fuente Ajá, transformé una fuente. y A ver, entonces esta es una fuente independiente de corriente que está en paralelo con una resistencia de 10. Aquí tengo posibilidad de transformar porque tengo la resistencia en paralelo con ella. Entonces, a la hora de hacer la transformación, aquí
este voltaje. Aquí está transformación, entonces nos da pie a que el voltaje se iguala a los 5 amperes por los 10 ohms, y esto nos dan 50 volts. Entonces la resistencia que está en paralelo la pongo en serie, y ahora la polaridad va a ser más menos con 50 volts. Ahora tengo esta otra fuente independiente de voltaje que está en serie con una resistencia, entonces aquí también puedo hacer una transformación. Una transformación. Y tenemos que lo que hice fue transformar de voltaje a corriente. Entonces serían los 20 volts sobre los 20 ohms, y esto nos da 1 ampere. Y aquí tengo entonces esta transformación. Esto lo hago para poder simplificar el circuito y poder hacer más fácil el cálculo del voltaje a circuito abierto, que es lo que quiero hacer. Bueno, entonces aquí esas son las transformaciones que he hecho hasta el momento. Como ustedes pueden ver aquí, al pasar esta resistencia que tengo en serie a paralelo, puedo reducirla con esta, y estas dos resistencias son iguales. Entonces, esta R paralelo, ¿cuánto va a valer? 10. 10 ohms. Recuerden ustedes que si las resistencias son iguales, el resultado es la mitad del valor de cualquiera de ellas. Entonces ahí tengo otra posibilidad de simplificar. Entonces aquí ya tengo el circuito bastante simplificado. Vean, aquí esta rama no la he tocado, esta es la que ya tengo aquí transformada. Entonces tengo aquí 10, 30 volts, 50 y 10 ohms. Lo único que modifico es esta parte. Entonces, en esta parte, ¿qué fue lo que hice? Si ya transformé estas, bueno, más, ya simplifico estas dos que son de 10, me queda una resistencia de 10 en paralelo con esta fuente de corriente. Entonces, esta la vuelvo a transformar a una de voltaje, y esta transformación me va a decir que el voltaje ahora va a ser igual a los 10 ohms de la resistencia equivalente por la corriente, que es 1 ampere. Entonces, aquí voy a tener otra fuente de voltaje transformada con un valor de 10 volts. Y aquí la tengo, son los 10 volts, nada más que aquí sí, la polaridad hay que ver cómo me va a quedar. Si de este lado tengo la punta de flecha de la fuente de corriente, entonces de este lado me tiene que quedar el positivo, aquí está, de la fuente de voltaje, y del otro lado el negativo. Y paso en serie a la resistencia. Entonces, ¿cómo ven este circuito con respecto a este, que es el inicial? ¿Más complicado o más sencillo? Más sencillo. Más sencillo. Entonces aquí hemos estado aplicando, vean ustedes que de hecho en esta unidad yo la considero la más importante del curso, porque aquí se aplica todo lo que vimos en las dos primeras. Entonces, si dominan las dos primeras, en esta parte de la tercera no van a tener gran problema. Bueno, entonces aquí ya tengo este circuito simplificado. Ahora, lo que yo quiero encontrar, recuerden ustedes que siempre mi objetivo es encontrar el voltaje a circuito abierto entre los terminales AB, porque este es el voltaje de Thevenin, que va a ser el valor de la fuente de voltaje que voy a poner en el circuito equivalente. Ahora, entre los terminales AB tengo un camino que sería desde A hasta B, paso por esta resistencia, paso por esta fuente y paso por esta. Es el camino más directo. Recuerden ustedes que las diferencias potenciales son independientes de la trayectoria que se utilice para calcularlas. Aquí tengo trayectorias más complicadas. Por ejemplo, parto de A, paso por esta rama, sigo por acá, sigo por esta, y llego a B. Esta es otra. Luego aquí tengo, trazo este camino, paso por aquí, llego por acá y llego por acá. Paso por este, aquí y acá. Entonces, aquí tengo tantas trayectorias como topología de redes tengo en el circuito. Entonces, aquí la característica es de que si yo sigo cualquier camino, cualquier trayectoria, el voltaje va a ser el mismo. Pero pues como no nos gusta complicarnos y queremos trabajar lo menos posible, pues vamos a seleccionar una trayectoria casi directa, que sería de A a B, por esta parte, en donde involucro nada más a 3 elementos. Vuelvo a hacer el análisis anterior, pero antes yo necesito saber las corrientes. Bueno, vamos aquí con el análisis. Sería entonces, antes del análisis, más bien, necesito aquí rotular. Necesito rotular corrientes y polaridades. Vamos a marcar esta primer malla con la corriente que voy a denominar
corriente 1. Y rotulo esta otra malla con otra corriente que voy a nombrar corriente 2. Entonces, ahora sí, con la presencia de las corrientes puedo rotular los cambios de potencial. Por esta parte entra la corriente 1, entonces el voltaje en esta resistencia aquí va a ser más, menos. Aquí para esta otra resistencia, por aquí entra la corriente, entonces va a ser más, menos. Vamos entonces con la diferencia de potencial, que viene siendo VB menos VA. Este es el voltaje VAB. Entonces, si parto del punto A para llegar al punto B, esta va a ser mi trayectoria. Entonces, voy a tener que asocio al punto A un potencial A, aquí. Luego atravieso esta resistencia y ahí voy a tener un potencial con este signo, que sería más la resistencia por la corriente que atraviesa esta resistencia, que en este caso es la corriente 1. Aquí está. Esa es la corriente que pasa por esta resistencia. Continúo mi recorrido y encuentro la fuente de 10 con una polaridad negativa. Sería entonces menos 10 volts. Continúo, encuentro la segunda resistencia de 10 ohms. Aquí su polaridad es positiva. Y aquí sería entonces 10, que es el valor de la resistencia, por la corriente que la está atravesando, que sería la corriente 2. Y igualo a el potencial en el punto B. Entonces, aquí la diferencia de potencial entre el punto A y B sería VB menos VA. Este término que lo tengo del lado izquierdo, lo paso al lado derecho, cambia de signo, y me va a quedar entonces que esto es 10 veces corriente 1 menos 10 más 10 veces corriente 2. Esos son los elementos que me van a definir la diferencia de potencial entre los puntos A y B y que me van a definir el voltaje de Thevenin. Ahora tengo que trabajar para encontrar las corrientes y poder sustituirlas acá y encontrar la diferencia de potencial. Bien, entonces aquí vamos con ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1. Entonces aquí en malla 1 vamos a terminar de rotular las polaridades de los voltajes. Para esta resistencia por aquí entra la corriente, aquí es más, aquí es menos. Continúa su camino la corriente, aquí pasa, entra por aquí, es más, menos. Entonces, al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a suponer que analizo, empezando desde aquí, en esta dirección, en dirección de la corriente. Entonces, el primer elemento que encuentro es la fuente de 30 con una polaridad de negativa, que serían menos 30. Continúo con esta resistencia en mi trayectoria, entonces sería su polaridad del voltaje es más 10 por la corriente que la atraviesa, que sería la corriente 1. Aquí sería entonces esta resistencia con la polaridad de su voltaje, aquí es más. Sería entonces 10 por la corriente 2. Continúo la trayectoria y me encuentro la tercera resistencia de 10 ohms. Su potencial aquí es más 10. Pero aquí la corriente que atraviesa esta resistencia, que está compartida entre malla 1 y malla 2, la corriente neta, ¿cuál va a ser para esta resistencia? Un corriente 1 menos corriente 2. Exacto. Es la resta de las corrientes. La primera, que sería I1, porque estoy en la malla 1, menos la segunda, que es la corriente 2. Esa es la corriente neta a través de la resistencia de 10. Continúo el recorrido y encuentro la fuente de 50. Su polaridad aquí es más, entonces aquí sería más 50. Continúo el recorrido e inicio en el punto primero. Entonces, esta suma algebraica, de acuerdo a ley de voltajes de Kirchhoff, me dice que la suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. Entonces, esta la tengo que igualar a 0. Conjunto de términos 10 y 1, más 10 y 1 son 20. 21. Perdón, aquí me equivoqué. Esta también es I1, porque es la resistencia de acá arriba. Entonces serían 10, más 10, 20, más 10 serían aquí 30 veces corriente 1. Para la corriente 2 sería entonces menos 10 veces la corriente 2. Menos 30 volts más 50 serían aquí más 20, esto igual a 0.
Entonces aquí serían 30 veces corriente 1 menos 10 veces corriente 2 igual a menos 20. Y aquí tengo entonces una primera ecuación que la voy a numerar con el número 1. Vamos con la malla 2. En la malla 2 también marco polaridades. Ahora para la resistencia de 10 que es compartida entre malla 2 y 1, aquí entra la corriente 2. Este es más, menos. Acá ya está marcada la polaridad. Y en esta resistencia también aquí entra la corriente, es más. Y por acá es menos. Entonces aplico otra vez ley de voltajes de Kirchhoff. Vamos a analizar por aquí en el sentido de circulación de la corriente. El primer elemento que encuentro es la fuente de 50 con una polaridad de menos 50. Acá la otra resistencia de 10 sería más 10 por la corriente neta que pasa a través de ella. ¿Qué corriente neta voy a considerar ahora? I2 menos I1. Exacto. Estoy trabajando en malla 2, entonces sería primero restar la corriente 2 a la corriente 1. Continúo y me encuentro a la fuente de 10 con una polaridad negativa, entonces sería el menos 10. Continúo, tengo la resistencia de 10 con una polaridad positiva, más 10 por I2. Continúo, me encuentro otra resistencia, que serían también más 10 I2. Y esta suma algebraica es igual a 0. Llego hasta acá, hasta el punto inicial. Conjunto términos, entonces aquí sería, para I1 sería menos 10 veces I1. Para I2 serían 10, más 10 son 20, más 10 son 30. Aquí serían 30 veces corriente 2. Menos 50 más 10 nos da aquí menos 40. Esto igual con 0. Entonces aquí nos quedan menos 10 veces I1 menos 10 veces I1 más 30 veces I2 igual a 40. Y tenemos entonces aquí la segunda ecuación que nos va a dar posibilidad de encontrar las corrientes I1 y 2 que requiero para encontrar el voltaje. Ahora, veamos, aquí tengo posibilidad de simplificar términos para aplicar eliminación. Bueno, acá en la primera ecuación aquí tengo 30 veces I1 y acá tengo menos 10 veces I1. Sí, sí, dime. Aquí en la fuente de voltaje, la de menos 10 ohms, ¿no sería menos 60? No, no está. Perdón, sí, tienes Ah, razón. sí. Tienes razón, sí. Sí, gracias. Gracias por la observación. Aquí entonces serían 60. Sí, gracias. Bien, entonces estamos viendo la forma de simplificar términos. Decíamos, aquí tengo 30 veces corriente 1 y acá menos 10 veces corriente 1. Si esta ecuación, la ecuación 2, la multiplico por 3, ¿qué es lo que va a cambiar? Necesito entonces simplificar. Entonces voy a escribir la ecuación 1 tal cual está. Entonces aquí sería, aquí lo que voy a hacer es sumando ecuación 1 y ecuación 2. Entonces la ecuación 1 es 30 veces corriente 1 menos 10 veces corriente 2 igual a menos 20. Cuando ya multiplico por 3, la segunda ecuación pasa a ser menos 30 veces corriente 1 más 3 por 30 serían 90 veces corriente 2 igual a 3 por 6 serían 18, serían 180. Las sumo, entonces aquí 30 veces corriente 1 positivo con 30 veces corriente 1 negativo se van. Aquí me quedan 90, 90 menos 10, me quedan 80 veces corriente 2
180 menos 20 me da 160. Despejo la corriente 2 y esta va a ser igual a 160 sobre 80. El resultado para la corriente 2 son 2 amperes. Entonces ahí tengo el valor de la corriente 2. Para la corriente 1 puedo trabajar de cualquier ecuación. Entonces vamos a decir aquí de ecuación 1. Vamos a despejar la corriente 1. Entonces la corriente 1 a la hora de despejar va a ser igual a menos 20, que es el término independiente. Aquí sería entonces más 10 veces la corriente 2 sobre 30. Entonces aquí sustituyendo el valor de la corriente 2 serían menos 20 más 10 por 2 sobre 30. Menos 20 más 20, aquí entonces tenemos que la corriente 1 va a ser igual a 0 amperes. Con esto entonces ya tengo posibilidad de encontrar el voltaje de Thevenin. Entonces voy a tener que aquí el voltaje AB, que es el voltaje de Thevenin, va a ser igual a 10 por I1, pero I1 es 0. Menos 10 por corriente 2, que es de 2, menos 10, que es el término independiente que tengo ahí, sería entonces igual a... no, aquí que tengo, corriente 2, acá. Este es positivo. Sí, entonces aquí serían 20 menos 10, aquí nos va a dar entonces que el voltaje es de 10 volts. ¿Sí? Entonces, a ver, ahí analicen esa primera parte. Ahorita continuamos. Entonces ya analizamos esa primera parte sobre el cálculo del voltaje de Thevenin. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, creo que no hay preguntas hasta aquí. Como ustedes pueden ver, son métodos que hemos estado utilizando desde el principio del curso. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicando nuestras leyes básicas, ley de voltajes y ley de Ohm. Bueno, vamos entonces con el otro parámetro que nos interesa. Aquí ya tengo entonces lo que va a ser el valor de la fuente de voltaje de Thevenin para el circuito equivalente. Tengo que trabajar entonces para encontrar ahora la resistencia de Thevenin. Como es el caso 1, voy a simplificar el circuito eliminando el efecto de las fuentes. Aquí tenía yo una fuente de voltaje, la sustituyo por un cortocircuito. Aquí tenía una fuente de corriente, la sustituyo por un circuito abierto. Y acá también tenía una fuente de voltaje y la sustituyo por un cortocircuito. Entonces, voy a trabajar para encontrar la resistencia equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. Y entonces aquí puedo ver. Recuerden ustedes que tengo que simplificar desde la parte más alejada de donde están los terminales AB. ¿Puedo hacer alguna reducción en serie o en paralelo, así como está el circuito? No. No, no puedo, porque no puedo decir que esta de 10 con esta de 10 están en serie, porque aquí tengo este nodo. Tampoco puedo decir que esta con esta están en paralelo, porque aquí tengo esta resistencia.
Tampoco puedo decir esta con esta en paralelo porque aquí tengo esta resistencia. Entonces aquí tengo otro recurso, que es considerar por aquí una transformación, en este caso de una delta, perdón, de una estrella a una delta. Entonces mi estrella es esta resistencia, esta otra y esta otra. Si ustedes pueden ver, son todas resistencias iguales. Son todas resistencias iguales. Entonces la resistencia en delta, a cada una la voy a llamar R delta y R delta. Este es un caso especial de la transformación de estrella a delta. En este caso, como las resistencias son iguales, aquí vamos a decir como R1 es igual a R2 y es igual a R3 y todas valen 10 ohms, donde R1, R2 y R3 son las resistencias en estrella. Tenemos que la resistencia equivalente en delta es igual a 3 veces la resistencia en estrella. Esta Es ecuación, 30. ¿sí? Esta ecuación está en el texto, ¿sí? Está también en la presentación que veíamos para transformaciones delta estrella. Entonces aquí tenemos esta simplificación. Es un caso especial, nada más en este caso lo podemos aplicar porque todas las resistencias valen lo mismo, valen 10 ohms. Entonces aquí la resistencia en delta va a ser igual a 3 veces 10. Va a ser igual entonces a 30 ohms. Quiere decir entonces que cada una de estas resistencias va a valer 30 ohms. Con esto entonces vamos a ver la simplificación que obtenemos. Entonces, cuando ya hago la transformación en delta, olvídense de lo que tengo aquí adentro. Ya nada más me quedan esta resistencia de 10 y esta delta, esta resistencia de 10 y esta otra delta. Entonces, aquí ahora sí puedo hacer simplificación, serie paralelo. Quedaría en paralelo, ¿no? ¿Quién es? 10 y la R La delta Exacto, aquí me serían queda 5. una R No, paralelo 1 La y acá también y el tengo otro, otra R paralelo sí, 2. Entonces, R paralelo 1 es el producto, que son 10 por 30, que es lo que nos dio la R delta, sobre 10 más 30. Entonces, aquí la R paralelo 1 nos da un valor de 7.5 ohms. Obviamente acá nos va a dar lo mismo, porque son los mismos valores. Entonces, aquí tengo que son 7.5 ohms. Entonces, con esto, pues ya tenemos una simplificación del circuito de la siguiente manera. Entonces, la resistencia de arriba, pues esa ni la moví. Entonces, aquí voy a tener el punto A. Entonces, aquí tengo la resistencia delta, que es de 30 ohms, y las que acabo de obtener, que fue de 7.5 ohms. Y acá la otra también de 7.5 ohms. Entonces ven ustedes que en todo momento sigo manteniendo mis dos terminales A y B. Ahora, ¿qué simplificación puedo hacer ahora? ¿A quiénes puedo reducir? ¿Y cómo? En serie, las ¿A resistencias quiénes? que tienen. las de 7.5. Exacto. Entonces aquí tengo estas dos, que sería una R serie. R serie 1 sería entonces 7.5 más 7.5 y tenemos entonces aquí 15 ohms. Entonces, con esa simplificación, vamos a ver cómo nos va a quedar el circuito. Entonces, aquí tengo la de 30.
30 ohms, y este que acabo de simplificar, que es de 15 ohms. Y los terminales AB. Estos no los debo de perder en ningún momento. Esos son mis dos puntos de referencia. ¿Cuál es la última simplificación que voy a hacer? La R de Thevenin, ¿cómo la voy a calcular? Por el paralelo de esas dos. 30 por 15 sobre 30 más 15. Y esto nos va a dar como, resultado 10 ohms. Y ya tengo entonces el otro elemento para poder armar mi circuito equivalente de Thevenin. Entonces, el circuito equivalente de Thevenin va a ser una fuente de voltaje independiente en serie con una resistencia y los terminales AB que en ningún momento perdí. Este es el terminal A, este es el terminal B. La resistencia entonces aquí nos da de 10 ohms. Y la fuente de voltaje, ¿qué voltaje nos dio? Acá en el análisis nos dieron 10 volts. Entonces eso es lo que va a valer mi fuente aquí. Son 10 volts. Y la polaridad, ¿cómo voy a poner la polaridad de mi fuente? ¿Dónde pongo el positivo? ¿Dónde pongo el negativo? En los ejemplos anteriores, como tenía una sola fuente independiente, pues era fácil saber hacia dónde iba a circular la corriente. Pero en este caso, ¿cómo le hago? Tomamos a la de mayor potencial. ¿Cuál sería? ¿La de 50? Sí, 50 volts. 50 volts. Y tiene su polaridad superior arriba y abajo negativo. Entonces así es como vamos a poner por acá nuestra polaridad en la fuente equivalente de Thevenin. Este es entonces más, menos. Y este es mi circuito equivalente de Thevenin. Como ustedes pueden ver, este circuito con una sola fuente y una sola resistencia es mucho más simple que este circuito inicial. ¿Sí? Ese es el objetivo entonces de aplicar Thevenin. Hacer una simplificación para obtener un circuito equivalente. ¿Preguntas? ¿Dudas sobre este ejemplo? Entonces aquí es cuestión de ir repasando cada uno de los ejemplos para que después empiecen a trabajar sus problemas. Bueno, si no hay preguntas hasta el día de hoy, dejamos aquí esta sesión y continuamos el viernes en sesión de clase. Háganme el favor de anotar su nombre en el chat, por favor. Entonces, conforme vayan anotando su nombre, se retiran y nos vemos el viernes. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Buen día. Hasta luego, buen día. Adiós, maestra. Adiós. Hasta luego, Miss. Hasta luego, buen día.